Creed en sus profetas. Martes 29 de noviembre 2022, Segundo de Reyes 7. Entonces Eliseo dijo: Oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderán 7 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata, y 15 kilos de cebada por 11 gramos de plata. El comandante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: He aquí, aun cuando el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y él dijo: He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Final del sitio de Samaria. Había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros: ¿Para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos: entremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad, y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, el estruendo de caballos y el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron allí plata, oro y ropa, y fueron y los escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda, también de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros: No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Entonces fueron y dieron voces a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo: Fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie, ni la voz de nadie, sino solo caballos y asnos atados, y las tiendas estaban intactas. Los porteros lo proclamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus servidores: Yo les diré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas para esconderse en el campo diciendo: Cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces intervino uno de sus servidores y dijo: Que se tomen 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. A los que quedan les sucederá como a toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. Les sucederá como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y mandemos a ver. Tomaron pues 2 carros tirados por caballos, y el rey envió mensajeros tras el ejército de los sirios diciéndoles: Vayan y vean. Fueron tras ellos hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de prendas de vestir y equipo que los sirios habían arrojado en su apresuramiento. Los mensajeros volvieron e informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y sucedió que se vendían 7 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata, y 15 kilos de cebada por 11 gramos de plata, conforme a la palabra del Señor. Muerte del comandante del rey. El rey puso a cargo de la puerta de la ciudad a aquel comandante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a él. Sucedió pues tal como el hombre de Dios había hablado al rey diciendo: Mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderán 7 kilos de cebada por 11 gramos de plata y 1,5 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata. Aquel comandante había respondido al hombre de Dios y había dicho: He aquí, aun cuando el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y Eliseo le había dicho: He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Así le ocurrió, porque el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió. Eventos de los últimos días. Capítulo 7. La vida en el campo. Mejor salud física en un ambiente rural. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni 1 metro cuadrado de hierba que pisar,
y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos, y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevará a algún distrito rural, en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Cultivad vuestras propias provisiones. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Estableced instituciones cerca de las grandes ciudades. Desígnense hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Buscad esos lugares cerca de las ciudades donde puedan conseguirse edificios apropiados, ya sea como obsequio de sus dueños o comprados a un precio razonable, con fondos donados por nuestro pueblo. No construyáis edificios en las ruidosas ciudades. Currambong, Nueva Gales del Sur. ¿Dónde está establecida nuestra escuela bíblica australiana? Si las escuelas fueran ubicadas en las ciudades o a pocos kilómetros de ellas, sería sumamente difícil contrarrestar la influencia de la educación previa que han recibido los estudiantes en cuanto a esos feriados y a las prácticas relacionadas con ellos, tales como carreras de caballos, apuestas y ofrecimiento de premios. Encontraremos que es necesario establecer nuestras escuelas fuera y lejos de las ciudades, y sin embargo, no tan lejos como para que no se pueda mantener contacto con ellas y hacerles bien al permitir que la luz brille en medio de la oscuridad moral. Todo lo relacionado con el lugar me había impresionado favorablemente, excepto el hecho de que estábamos lejos de las grandes vías de tránsito y por lo tanto no tendríamos la oportunidad de permitir que nuestra luz brillara en medio de la oscuridad moral que cubre nuestras grandes ciudades como un paño mortuorio. Esta pareciera ser la única objeción que acude a mi mente. Por otra parte, no sería aconsejable establecer nuestra escuela en ninguna de nuestras grandes ciudades. Estoy más convencida que nunca de que esta es la correcta ubicación para la escuela. Huntsville, Alabama. Aquellos que están a cargo de la obra educativa en Graceville y Huntsville deberían ver qué puede hacerse por estas instituciones para establecer tales industrias, de manera que nuestra gente que desee dejar las ciudades pueda obtener casas modestas sin un gran desembolso de recursos y también pueda encontrar empleo. Fue por la providencia de Dios que se compró la granja de la escuela de Huntsville. Está bien ubicada. Cerca de ella hay grandes viveros en los cuales algunos de los estudiantes han trabajado durante el verano para ganar dinero a fin de pagar sus gastos en la escuela de Huntsville.